y 26 me hace la señal de 2 minutos. Para mayores de 14 años. Saludos país, Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio, por este su canal Telecanal 28, miércoles, un día de respiro, que no abordamos los temas de la política, de la cotidianidad, de los problemas, que si de la basura, que si la corrupción, que si la impunidad, no, para nada. Hoy siempre es un tema de salud. Así que vamos a tener una entrega muy especial, un programa de mucha utilidad para ustedes, amigos y amigas. Vamos a concentrarnos hoy a conversar con médicos veterinarios. El doctor Jordani Rodríguez no estará con nosotros en esta entrega para hacer su segmento de salud preventiva. No hay, sí, hay algunos hogares que no tienen una mascota, pero en el país y en el mundo, una buena parte de la población tiene mascota, un perro, un gato o animal de compañía, como se le llama. Y esta es una industria, quizá la cuarta o quinta economía del mundo, la industria de las mascotas, en términos de lo que consumen e incluso de los precios o del costo de adquirir una mascota es bien alto. E incluso hay quienes dicen que hay animales de compañía que consumen más o en lo que se invierte más que en un niño de clase media o de clase pobre, porque mantener un animal de compañía tiene su costo. Y sobre todo, cuando hay que viajar con la mascota, eso tiene un costo altísimo. Bueno, un costo alto para nosotros, personas de clase media y que no tenemos esos vínculos afectivos con el mundo, para los que lo tienen, el mundo maravilloso de la mascota. Entonces vamos a conversar de este tema tan especial en un primer tramo con la doctora Leslie Batista. El nombre de Leslie a mí me cuesta mucho pronunciarlo. Se escribe Leslie, pero se pronuncia Leslie. Así que vamos a conversar con la doctora Leslie Batista, médico veterinario, quien se encarga en su ejercicio profesional en dar asistencia a domicilio. Otra cosa un poco curiosa, ¿verdad? Porque aquí los médicos veterinarios en el país, la tradición es que tienen un consultorio o que tienen un hospital veterinario y reciben a los pacientes, porque ellos no hablan de cliente, hablan de paciente. El cliente es el dueño de la mascota y el paciente es la mascota. Y lo reciben en su consultorio veterinario o en su hospital o en su hotel, porque en esto hay de todo. Hay hoteles veterinarios. Usted va de viaje, Semana Santa, Navidad o en una fecha especial para usted y no puede viajar con su mascota por alguna razón, usted lo lleva a un hotel veterinario. Son de las cosas. Y entonces uno se encuentra con este mundo, con estas cosas que son desafiantes. Así que vamos a conversar con Leslie Batista, médico veterinaria, que tiene su ejercicio de manera independiente y trabaja fundamentalmente en esta parte del papeleo para poder viajar con una mascota. Hay detalles en esto que muchas veces ni los médicos veterinarios lo conocen. A veces mandan al colegio veterinario a una persona con un certificado para poder viajar que no corresponde pasar por el médico veterinario. Entonces el cliente tiene que dar un viaje allí, pagar un taxi, emplear tiempo y allí entonces se le dice, no hace falta pasar por aquí para esto. Así que vamos a hablar de en qué consiste el papeleo para poder viajar con su mascota al exterior. Y al exterior va a depender a dónde usted viaje, sea a Sudamérica, sea a Estados Unidos, sea a otro pueblo del Caribe o sea a Europa. Entonces de estas cosas vamos a hablar con una persona que se ha especializado en el tema, la doctora Leslie Batista Almonte. Leslie, saludo y nos alegra que esté con nosotros en este segmento, que es un segmento del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. A ver si hablamos de las primeras necesidades que surgen en un cliente o en una persona que tiene una mascota cuando tiene que viajar con ella. Leslie, saludo y me alegra que esté aquí en que es tu espacio, porque es el espacio del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. Muchas gracias, Alfonso. También para mí es un placer estar aquí con ustedes. De verdad que muchas gracias por invitarme.
Y claro, es un tema que está ahora mismo, por así decirlo, de tapete. Tenemos muchísimas cosas interesantes que debemos dar a conocer, no solamente para nosotros como veterinarios, sino también para muchos clientes que quieren llevar a sus animalitos para algún lugar en el extranjero. Pues hoy en día, tal y como tú dices, surgen muchas necesidades en esta área, que muchas veces pues los mismos clientes, al ser extranjeros o al ser pues clientes dominicanos que viven fuera de la ciudad, pues no tienen ese manejo o no tienen esa facilidad, por así decirlo, de cómo obtener esta información. Entre algunas de las muchas cosas que se ofrecen hoy en día están los certificados de viaje y los demás papeles, pero algunas veces hay un proceso que se debe cumplir, el cual pues se debe dar a conocer un poco más para que el cliente pueda llevar a su mascota con más tranquilidad y con más seguridad al aeropuerto. Cuando un cliente tiene que viajar y viajar con la mascota, en su experiencia, es muy joven pero tiene una experiencia porque ya tiene algunos meses trabajando en esta área, ¿verdad? Las necesidades que se le presentan al cliente, sus preocupaciones, sus inquietudes, tengo que viajar con la mascota y ahí, ¿qué le plantea? ¿Cuáles son esas inquietudes que tiene el cliente en ese momento? Claro, en el momento en el que ellos toman la decisión de finalmente llevar su mascota fuera del país, surgen un mar de ideas y un mar de preguntas, principalmente pues la estabilidad del animal, cómo va a viajar, qué va a suceder, si me lo voy a llevar conmigo en mis piernas o si me lo voy a llevar conmigo en cómo va a ser el equipaje que voy a llevar. Cada aerolínea tiene sus diferentes requerimientos y sus diferentes formas en cómo transportar al animal. Siempre es muy necesario que se lleve un transportador. Hay diferentes tipos de transportadores, pero usted debe estar dentro de un transportador. Y también algunos médicos sugerimos la sedación en aquellos animales que no están acostumbrados a viajar para evitar cualquier tipo de someter el animal al estrés. Generalmente estas son las preguntas que a ellos más les preocupa. Someter a su mascota al estrés de viajar, cómo se va a sentir él o cómo se va a sentir ella, qué va a suceder en ese tiempo de vuelo, si el tiempo es muy largo o muy corto. Y por eso en algunos casos pues nosotros sugerimos hacer una sedación que generalmente se hace con gotas para que el animal pueda estar calmado durante todo el trayecto del viaje. Entre muchas de las preguntas que también surgen es principalmente dependiendo del lugar en donde ellos van a viajar, qué ellos deben llevar, además de todos los requerimientos de que el animal esté en buen estado, tenga todas sus vacunas al día, lleve consigo todas las certificaciones de que es un animal sano y que no va a propagar ningún tipo de enfermedad. Pues además de esto, ellos también preguntan el hecho de que cómo yo voy a llevarlo conmigo, qué va a suceder, qué puede pasar. Entonces por eso nosotros generalmente le decimos a ellos que lo pueden someter a una ligera sedación. Cuando hablamos de sedación, ¿es dormirlo o simplemente tranquilizarlo? El perro queda, el animal, bueno, la mascota, perro, gato u otra especie, ¿va dormido o puede ir simplemente despierto pero como que va en el limbo? Va a depender mucho del estado del animal, de su, pues por así decirlo, de su conformación, de su raza. Hay muchos animales que generalmente al tomar la sedación pues suelen dormir completamente tranquilos y calmados. Hay algunos otros que tienen resistencia a los medicamentos y el resultado, o por así decirlo, no va a ser el mismo. Pero todo va a depender de la cantidad de sedación que se le coloque al animal, y también esto lleva una prescripción médica. Por lo tanto, dependiendo del peso del mismo, se va a aplicar la cantidad de gotas y lleva una indicación adecuada y un cálculo que se debe realizar. Es decir, que el dueño de una mascota no debe nunca por sí mismo sedarlo, debe ir al profesional veterinario. Evidentemente, es muy necesario que para nosotros someterlos a ese proceso de sedación ya tengamos previamente la certificación o la receta médica en donde el veterinario indica la cantidad de gotas que se le va a aplicar y también el tipo de sedante y cómo se va a realizar este proceso.
Cuando decimos el transportador, era el término que usted usaba, será una cajita, será un galponcito para colocar el animal. Tiene ventilación, por supuesto, y el animal ahí viaja donde van la maleta, o tiene un lugar específico, o viaja arriba en el avión. Pues todo va a depender del peso de este animal, de su tamaño y su conformación. Los transportadores tienden a ser pues un doble al tamaño del animal. El animal debe tener un espacio suficiente para movilizarse en el caso de que se quiera movilizar. No puede estar completamente inmovilizado porque esto puede someterlo a claustrofobia o estrés y causar pues que el viaje sea bastante traumático, por así decirlo. Generalmente los transportadores vienen de diferentes tamaños. Un transportador muy grande, que puede que suceda cuando el transportador, cuando la mascota pues es una mascota grande, tiene que ir donde van todos los demás equipajes. En algunos casos se da que por ser un transportador pequeño puede viajar con él dentro del avión donde van los pasajeros. Y cuando se trata de un vuelo de aquí, digamos, a España, que es una especie de transatlántico que va a durar 8 horas, ¿cómo preparar la mascota para que dure 8 horas? Alimentación, agua, las necesidades fisiológicas. Ahí, ¿cómo el veterinario prepara a la mascota? Pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando un animal no se somete a viajes largos en alturas específicas, se pueden presentar algunos síntomas que también son síntomas usuales que pueden suceder en nosotros. Entre ellos, pues mareo, vómitos, en algunos momentos desequilibrio o desorientación. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la opción de sedarlo y también que nosotros antes preparemos a nuestra mascota al viaje. ¿Cómo la vamos a preparar? La vamos a someter a un ambiente de tranquilidad, fuera de estrés. Al fin y al cabo sabemos que son animales que son muy perceptivos y por lo tanto suelen asentir y a presentir cómo nosotros estamos. Si estamos bajo un nivel de ansiedad, si estamos bajo estrés, pues nosotros vamos a proyectar esto a ellos y ellos van a también reflectar eso que nosotros estamos sintiendo. Por lo tanto nosotros debemos calcular las horas de vuelo que vamos a tener y es muy importante que aproximadamente de 3 a 2 horas antes, si el vuelo es muy largo, nosotros le demos de comer. Pero si el vuelo no es muy largo, generalmente vuelos de 2 horas y media, 3 horas, 4 horas, pues nosotros hagamos un espacio en el que el animal dure aproximadamente de 4 a 6 horas sin comer para que no vomite, se maree y el sedante pueda hacer un efecto más rápido. Generalmente yo recomiendo que nosotros calculemos bien las horas de vuelo para que nosotros no tengamos el problema de que el animal pueda vomitar, pueda tener indigestión o se sienta mal. Si viaja con el estómago no muy lleno y luego de haber realizado sus necesidades fisiológicas, siempre es bueno pasearlo antes de nosotros entrarlos al proceso del viaje, pasearlo, calmarlo y cerciorarnos de que ya haya realizado algunas necesidades fisiológicas para que en el viaje no surjan estas necesidades. Se supone que el transportador o la cajita o como se pueda denominar tienen unas condiciones para aceptar las necesidades de la mascota, o hacer pipí o lo otro, ¿verdad? Y que no haya un reguero allá adentro. Eso va preparado. Claro que sí. ¿Son estándar o hay...? Hay diferentes tamaños y por lo tanto nosotros, es lo que decía anteriormente, no podemos colocar a nuestros animales en un transportador muy pequeño porque precisamente va a suceder eso que dice Alfonso. El animal puede que realice alguna de sus necesidades fisiológicas, si no tiene movimiento o no tiene espacio, pues finalmente se va a ensuciar y se va a sentir incómodo y no va a ser un vuelo agradable. Doctora, una pregunta. Alguien de República Dominicana se va a llevar una mascota, un perrito que tiene 3, 4, 5 meses, no sé cuál es el mínimo requerido para poder emprender un vuelo o un viaje de 2 o 3 horas en avión y cambiar de hábitat.
un animalito que está aquí acostumbrado al calor nuestro y de repente a alguien se le ocurre llevárselo a un país de clima templado en una época en que el frío es fuerte por allá, que hay nieve, temperaturas casi glaciales, ¿qué puede pasar ahí con el cambio de hábitat, de temperatura, de clima con una mascota, con un animalito? Pueden suceder múltiples factores, múltiples síntomas se pueden desarrollar en el momento en el que nosotros vamos a cambiar drásticamente a nuestro animal de clima, de hábitat, de temperatura, de espacio. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos aclimatando a nuestro animal poco a poco al cambio y que vayamos con él en este cambio. Bueno, ha sucedido en el hecho, por ejemplo, aquí no nieva. En algunos otros países sí tienen este fenómeno climático. Cuando el animal está aquí acostumbrado ya a una mascota dominicana, acostumbrado a este clima en el que no hay altas temperaturas, entonces se lleva inmediatamente a un país como por ejemplo Canadá, Alaska, pues va a hacer un cambio muy drástico. Se les recomienda generalmente al cliente que espere épocas más, por así decir, más aclimatadas, más semejantes al clima de nosotros para poder viajar con su animal. Pero sabemos que no siempre las necesidades son iguales y hay algunas veces que se urgen viajes de emergencia. En el caso en el que surja un viaje de emergencia en el que tengamos que cambiar drásticamente a un animal que ha estado totalmente acostumbrado a un clima como este y repentinamente a un clima frío, pues lo primero es que tenemos que ubicar inmediatamente nuestro veterinario en el lugar en el que nosotros vamos a viajar, observar bien nuestra mascota, abrigarla bien antes de irnos, por la medida de lo posible, intentar someterlos a un frío lo más, pues por lo que pueda llegar a esta temperatura fría en donde neva, poder someterlo a temperatura fría. Si nosotros estamos dentro de aire, pues pasearlo dentro del aire, que duerma ahí, que nosotros le podamos mantenerlo en una temperatura fría, que él se vaya acostumbrando poco a poco al frío. Abrigarlo bien. Hoy en día existen muchas ropas que se pueden utilizar para abrigar a los animales. Y cuando lleguen, no someterlo de golpe al cambio, sino pues llego a mi hogar, lo entro a mi casa. En esos lugares en donde hay frío, generalmente en las casas dentro hay calentador. Entonces pues llego a mi casa, le quito el abrigo, pues comparto un poco con él y no inmediatamente llevármelo a correr a la nieve, porque el impacto podría ser muy grande y podría demostrar en el animal no solamente estrés, pérdida de pelo, algunas alergias y pues reacciones generalmente en la piel y en el sistema que podrían afectar, no quizás de forma permanente, pero sí de forma esporádica. Si se produce el caso o el hecho a la inversa, viene una mascota de un clima templado hacia el trópico, hacia el Caribe, entonces hacer exactamente lo contrario de lo que usted acaba de explicar. Sí, pues someter el animal, irlo aclimatando poco a poco, ir, por así decirlo, sometiendo al calorcito, no sacarlo mucho a la nieve, poco a poco que el animal vaya acostumbrándose al clima no frío, y pues una vez ya llegue aquí, pues mantenerlo dentro de la medida de lo posible en la mayor cantidad de frío y hacer una rutina en la que se vaya degradando el clima, y lo voy sacando un día, lo saco en las horas de la mañana, no a pleno sol, lo saco en la noche y pues así poco a poco luego voy cambiando de horario, lo saco en la tarde, lo camino un poco por áreas que sean áreas no muy calurosas y pues poco a poco ellos se van a ir acostumbrando. Hay algunos animales que por predicción de raza, porque ya llevan estos rasgos internos, suelen tener más síntomas marcados que otros. Pero por eso siempre es bueno ubicar la clínica veterinaria más cercana o el veterinario más cercano para, en caso de algún tipo de emergencia o algún tipo de eventualidad, nosotros comunicarnos con él en el momento en el que vamos a viajar. Si vamos a viajar con nuestro animal, siempre ubicar la zona
ubicar la zona en la que nosotros vamos a viajar y nosotros poder llevar, tener el número de teléfono de alguna clínica veterinaria cercana para nosotros comunicarnos en caso de alguna emergencia. No importa que nosotros no mantengamos el mismo idioma ni seamos de la misma ciudad o país, pero si yo vengo de Estados Unidos y voy a viajar a Bávaro, Punta Cana, pues así mismo como yo busqué mi hotel, buscar clínicas veterinarias más cercanas, número de teléfono, y ahí pues me puedo ubicar en un número rápido que pueda llamar para tener información en caso de emergencia. Y en esos casos no hace falta el idioma porque los animales no tienen un lenguaje propio y el veterinario se comunica con ellos por síntomas, por mirada, por gestos, ¿no? Por la piel, ese tipo de cosas, que es fácil tratarlo. Doctora, al principio de la conversación usted mencionaba un certificado para viajar y este tipo de cosas. Los requisitos, el papeleo para que un animal pueda viajar de un país a otro. Y por supuesto, cada país tiene sus propias reglas, sus propias normas. A lo mejor no es lo mismo un requisito para llevar una mascota a Estados Unidos que para llevarla a Haití o para llevarla a Puerto Rico pudiera ser lo mismo, ¿verdad? Porque está regido por la misma normativa. O quizás no es el mismo requisito para llevarlo a Cuba, para llevarlo a Europa. Los requisitos en función de los países para poder viajar con su mascota, porque las personas normalmente no conocen de esto. Y hay aquellos ciudadanos que no tienen una mascota, no están habituados a una mascota, o que nunca han viajado y de repente tienen que viajar. ¿Cómo orientarlos para saber qué procedimiento, qué proceso llevar o seguir para preparar la documentación que se requiere? ¿O habrá que sacarle el pasaporte? Bueno, mira, nosotros estuvimos hablando pues de las necesidades y per se las actividades logísticas que se tienen que realizar. También hay ciertas certificaciones y cierta área legal que se debe cumplir. En algunos países es necesario que el animal tenga su pasaporte. En algunos países los animales llevan pasaporte de forma reglamentaria y inmediatamente en este pasaporte es donde ya se coloca como récord médico de por vida del animal, y aquí se colocan sus vacunas, se colocan sus certificaciones de enfermedades que vayan a contaminar en otros países, y aquí es lo que ellos le llaman récord de viaje o pasaporte. En lugares como nosotros deberíamos de tener esta opción, pues es bastante versátil, y este pasaporte permite tener toda la información necesaria para que en los diferentes países puedan tener certificación y una organización de que este animal viene con todas sus vacunas y todo lo que necesita para no ser una contaminación al país, sino pues un animal que viene a disfrutar y a pasarla bien. Se necesitan, dependiendo del país en el que nosotros vayamos a viajar, se necesitan diferentes certificaciones, diferentes necesidades, y todo va a depender de a qué lugar viajamos y, claro, siempre, de qué tipo de animal llevamos. Rápidamente, cuando decimos pasaporte es como si fuera el expediente o el historial clínico médico. No es un pasaporte que tiene la foto del animal y el nombre y la edad y eso, sino como el registro médico. Pues mira que sí, es un pasaporte en donde tiene la foto del animal, toda su información, todas sus vacunas. Es una hoja de vida en donde se recolecta toda la información que este animal ha tenido. Bueno, interesante la conversación con la doctora Batista, médico veterinario. Uno cada vez aquí escucha cosas nuevas que uno se sorprende. Por eso decíamos al principio que esta industria de la mascota creo que es la quinta economía del mundo. Si la quinta vertiente en términos económicos de la dinámica de la economía, por el volumen que se maneja, son miles y miles de millones de dólares que mueve el mantenimiento de la mascota a nivel mundial. Vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos aquí un poquito más con la doctora, porque nos quedan algunos elementos así que ver con la doctora Batista. Vamos a la pausa, señor director, y retornamos enseguida. No se mueva de ahí. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor.
que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Por el cambio democrático, vota 26, el doctor Freddy Ferreras, senador por la provincia Santo Domingo, una representación digna al Senado, por la salud y un ejercicio ético, contra la corrupción y la impunidad. Vota 26, Freddy Ferreras, senador, Guillermo, presidente, Alianza País. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con la doctora Leslie Batista, médico veterinario, un programa interesantísimo. Y escuchamos ahí el himno del médico veterinario, letra de un veterinario y música de otro veterinario, un himno hermosísimo. Y como dice la letra del himno veterinario, es un profesional del amor, porque trabajar con seres vivos que no hablan y atenderlo con el esmero que lo hace un médico veterinario, eso refleja, expresa un gran desprendimiento amoroso para poder trabajar con las mascotas o con los animales en sentido general. El médico veterinario es eso, un profesional del amor, y el himno veterinario así lo expresa. Uno cuando está aquí que lo escucha, uno se pone muy contento. Además la música es contagiosa. Pedro ahí la entona detrás de